Hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompaña el economista, especialista en finanzas, Aarón Olmos, y con este especialista en este tema queremos tocar lo que ya se ha venido comentando en redes sociales, lo que ya comienzan a publicar medios internacionales importantes, agencias económicas, y es la situación delicada de la economía en América Latina. La primera pregunta, señor Olmos, ¿cómo se encuentra la tasa de desempleo en Latinoamérica? Según el más reciente informe, publicado el 1 de julio por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su sitio web, América Latina se está enfrentando a un récord histórico de 41 millones de desempleados como resultado de la pandemia del COVID-19. Ya luego de cumplirse 3 meses y llegar casi a 4 meses en América Latina de las primeras tomas de decisión del distanciamiento físico y social. Según estadísticas del propio ente emisor de este informe, ya existían 26 millones de personas sin trabajo antes de la emergencia del COVID, y el COVID generó 15 millones más, lo que genera esta cifra de 41 millones, ¿no? Este informe, que se llama Panorama Laboral en tiempos del COVID-19, impactos en el mercado del trabajo y los ingresos, destaca que básicamente en la región una tasa de desocupación del 13%, comparado con el 8.1 de 2019, que es bastante, ¿no?, si lo podemos ver desde ese punto de vista. El encargado director para América Latina, Piñeiro, él decía, recientemente, luego de la publicación de este informe, que bueno, pues inclusive la cantidad de horas laborales físicas han disminuido precisamente producto de esta distanciamiento físico y social, lo que nos hace pensar que ante la emergencia que ha generado esto en el planeta y la toma de decisión de los gobiernos, es posible que entre más tiempo pase y no necesariamente se lleve adelante alguna política de atención al sector empresarial por parte de políticas públicas, pueda seguir incrementándose esta cifra para América Latina y el Caribe. Económicamente hablando, Latinoamérica, ante esta acción de desempleo que se está generando, ¿podría recuperarse? Bueno, en 26 de junio de este año, el Fondo Monetario Internacional hizo público un informe de lo que básicamente ha sido el desempeño del primer trimestre de la economía, una actualización de lo que se presentara el mes de abril, primer cuatrimestre. Las expectativas de contracción económica para finales de junio de este año en la economía mundial, menos 4.9%, economías emergentes y en desarrollo, menos 3%, y específicamente para América Latina y el Caribe, menos 9.4%, previendo un rebote a nivel general de la economía del 5.4% teórico para el año 2021, economía mundial, y las economías en desarrollo de 5.9%, y específicamente para América Latina y el Caribe, menos 3.7%. Hay posibilidades de recuperación siempre y cuando la política económica y la política pública por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe esté orientada siempre al respaldo y al mantenimiento de las infraestructuras empresariales, industriales, que son las generadoras de puestos de trabajo que agregan valor en nuestras economías. De no ser así, esa recuperación se va a tardar mucho más tiempo, y estas estadísticas que nos ofrece a nivel de proyección el Fondo Monetario Internacional, que son estadísticas que tienen forma de V, si las graficamos, ¿no?, una recuperación con forma de V, como un rebote económico, si no se toman las medidas correctas, es posible que en el tiempo esta recuperación tenga una forma no de V, sino como de una U, es decir, que en el largo plazo tengamos un periodo de recuperación que va a costar un poco, tomando en consideración las diferencias que existen en cada una de las economías de América Latina. Para poner un ejemplo, el caso venezolano, ya Venezuela venía con casi 7 años de una política económica muy compleja, contractiva, un bolívar prácticamente pulverizado, una economía distorsionada a nivel monetario, a nivel cambiario, un sector productivo en franco proceso de deterioro, y bueno, en estas condiciones sorprende el COVID a Venezuela, y es una situación totalmente diferente al resto de los países de América Latina y el Caribe, siendo Venezuela el único país que en la actualidad tiene hiperinflación. Así que esa recuperación dependerá del consenso y del acuerdo del sector productivo, la parte industrial, las empresas, juntos con los gobiernos a nivel de las políticas públicas y políticas económicas. ¿Cuáles son las consecuencias que deja el COVID, además de crear todo este desempleo que hemos visto, estos números alarmantes en América Latina?
El efecto del COVID-19 en el mundo entero y en América Latina específicamente crea una cicatriz muy honda. No solamente son las pérdidas de puestos de trabajo, sino una situación muy complicada a nivel social en los hogares por la ausencia de ingresos, producto de, evidentemente, la ausencia de puestos de trabajo, desempleo que se crea por empresas que han comenzado a decidir por un tema de supervivencia. Luego ya de casi 4 meses, por lo menos en buena parte de los países de América Latina, de medidas de contención, de medidas de pago todavía de salario en algunos países, mantener nómina, quizás una nómina muy pequeña, antes de despedir o desincorporar. Bueno, ya han pasado un trimestre entero de empresas batallando y luchando. Pero no solamente es eso, es la depauperación de la capacidad de compra de las personas, el desmantelamiento del aparato productivo, y una situación muy compleja sobre las actividades del sector primario, secundario y terciario en términos de la disminución en la producción y la transformación de bienes y servicios, so pena de la afectación que tiene también a nivel del intercambio comercial global por la cantidad de medidas sanitarias que ahora tienen que tomarse, más aún de las que ya existían por temas de seguridad, ahora en términos del COVID-19. Esto ha generado también un efecto muy fuerte de intervención de los gobiernos por parte o más bien en los países, un proteccionismo que ha comenzado a surgir, una mayor intervención, incluso hasta confiscación de algunas actividades que son claves, empresas que dependen básicamente del tráfico de personas y de actividades que por temporada no se están cumpliendo. Hemos visto el caso de líneas aéreas, hemos visto el caso de cadenas de hoteles, hemos visto el caso inclusive Airbnb, esta aplicación que hospeda a cualquier cantidad de personas, bueno, que han visto que en 12 años sus ingresos han caído producto de la alta dependencia de el flujo de personas en economía del ocio, vale decir hotelería, turismo, restauración, o sea, muchos sectores económicos que dependían del turismo, que dependían de actividades que requieren de mayores niveles de concentración y tráfico de personas, están sufriendo. No solamente es desempleo, también es una modificación en la conducta de los ciudadanos en los países, porque bueno, pues básicamente estás confinado en tu espacio, y bueno, la dinámica social, la dinámica personal, la dinámica familiar, el tema educativo también ha cambiado. O sea, son muchos elementos que hay que prestarle atención a nivel de la psicología social. ¿Qué deberían hacer los gobiernos luego de esta pandemia para recuperarse? Bueno, no tanto hacer luego de la pandemia, más bien hacer durante la pandemia. Y es un poco lo que se expone en esta visión de la economía de bajo contacto, que es una postura ontológica interesante para el abordaje del efecto que el COVID está teniendo en este momento, recordando que ese COVID lo tenemos que asumir como un evento extraeconómico, inesperado, improbable, ese cisne negro que de alguna manera llegó y bueno, todo lo ha cambiado. En el durante, la toma de decisión de quienes llevan pues orientación de empresas y gobiernos, básicamente es bueno, estudiar el entorno, a entender qué afectación tiene esto sobre la dinámica económica, política y social, y automáticamente acometer una cantidad de tomas de decisión en el orden de políticas públicas y políticas económicas que incluyen procesos de digitalización, que incluyen procesos de revisión de la cadena de valor, la cadena de suministro, pilares fundamentales que tienen que ver con una política fiscal activa, incentivos y excepciones para empresas que sigan trabajando, una orientación flexible de la política monetaria en términos de facilitar acceso a dinero que permite entonces un fluir de fondos para la actividad económica, fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones y de los empleadores, prevenir la discriminación y exclusión de los trabajadores precisamente en este momento, o sea, protección al trabajador, apoyar a las empresas el empleo y los ingresos, esto producto de medidas de mantenimiento del empleo en la medida de lo posible, o sea, incentivar y no solamente quizás como en algunos países estamos viendo, que se está dando ayuda directamente a las familias o a las personas, sino crear estructuras que permitan a las empresas mantenerse en la medida en la cual no han podido generar flujo de efectivo producto de la venta de sus bienes o servicios. O sea, hoy por hoy los gobiernos tienen que durante y en el después, porque esto se va a quedar con nosotros una buena cantidad de años, una buena cantidad de tiempo, acometer una cantidad de medidas que simplemente provean los elementos básicos para que el tejido empresarial e industrial se mantenga. No es conducente y no todos los gobiernos pueden durante 1 año, 2 años, 3 años
mantener toda la dinámica económica de un país, porque es el sector privado el que mueve la economía de los países y precisamente tenemos que trabajar en función de recuperar, así como lo dice el Fondo Monetario Internacional, así como los datos del informe de la OIT, hay que recuperar el empleo, hay que salvaguardar el empleo, hay que salvaguardar la actividad económica y elevar el Producto Interno Bruto por la vía del consenso y la articulación de políticas que permita entonces lograr ese objetivo. Es Aarón Olmos, economista especialista en finanzas, investigador universitario y profesor invitado del IESA. Gracias por haber estado con nosotros hoy en nuestra mesa de trabajo, ha sido usted muy amable.